director de la empresa Interconsult. Buenos días. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Juan Carlos. ¿Qué tal, Juan Bien. Carlos? ¿Juan Carlos licenciado o...? Bueno, yo tengo un problema también, como técnico, porque a mí me dicen ingeniero, Sí. lo cual no es incorrecto, pero soy ingeniero agrónomo. Claro. Porque hay ingenieros civiles, ingenieros eléctrico. industriales. Bueno, pero es ingeniero al fin. Pero soy ingeniero al fin. Es una mezcla, porque a muchos también se le dice doctor y es doctor en leyes. Exactamente, o sea, y no doctor en medicina. Acá un ministro de turismo, el doctor Lescano, que era veterinario. Claro. Pero Claro, el doctor es doctor. en medicina veterinaria. Graduado. Graduado. Pero a veces los títulos que generan confusiones, no en este caso. Claro. No en este No en caso. este caso. Bueno, En este caso no en hay este caso es título. clarísimo. A ver, la confusión acá nace de parte del propio licenciado o no. No. Sí, pero además no hay confusión. Una licenciatura en cualquier parte del mundo, incluido La Habana, dura 4 años, mínimo. Es un título universitario del mismo nivel que un ingeniero. Son carreras por lo general más cortas, o sea, no son 5 o 6 años, sino son 4. Pero Menos de 4 no. Pero menos de 4 no. O sea, un año de cursos no habilita a ningún título. ¿Se podría hablar de una tecnicatura en ese caso? Se puede hablar de una tecnicatura, exactamente. Podría tener una tecnicatura. Por otro lado, si él tuviera el título, efectivamente le hubieran otorgado el título de licenciado, ¿por qué no lo tiene acá? O sea, ¿Y no lo revalidó? No, aunque no lo porque haya se lo trajo. revalidado. Lo puede haber perdido. ¿Por qué no tiene uno el documento? Porque no tiene el documento, o sea, es un título universitario, digo. Bueno, capaz lo perdió, no se lo trajo Pero de supongamos Cuba. lo perdió. Pero me parece que lo más relevante es eso. En segundo lugar, está comprobado que en la Universidad de La Habana no existe esa carrera. Claro. O sea que es imposible tener un título en una carrera que no existe. Comprobado, verificado, no solo en las páginas web, sino periodistas que llamaron a la Universidad de La Habana. Averiguaron y dijeron, no, acá esa carrera no existe. De hecho, Juan Carlos... Hay cursos, pero no carreras. No, lo que hay es, dentro de la carrera de medicina, Una asignatura. hay una carrera que es de biología y dentro de la carrera de biología hay un curso que es genética humana. No, o sea claro. que si él fuera licenciado podría hacerlo en biología, ¿verdad? Sí, claro. Pero si eso se hubiera hecho toda la carrera de biología Claro. que está dentro de medicina. No la hizo, él hizo cursos en la Facultad de Medicina de La Habana y de eso sí revalidó la Universidad de la República del Uruguay y eso sí es cierto. ¿Verdad? Bien. Don Gerard, un segundito que vamos a repasar antes Sí. lo que decía ayer, porque bueno, amanecimos con la portada del diario El Observador en la pasada jornada, donde la periodista Patricia Madrid había tenido un contacto telefónico con Sendik, donde él sí le aclaraba que no era licenciado, que no había hecho esa carrera. Ayer, bueno, todos los medios de comunicación, fue trending topic, hubo bromas por todas las redes sociales, opinaron todas las autoridades. Sí hubo un silencio desde el Frente Amplio, habló solo Mujica con algunos diarios. Me parece importante recordar que cuando Patricia Madrid le pregunta a Sendik si él es licenciado, que en su currículum dice eso, ¿por qué en el currículum dice eso? Dice, no, eso está mal. Eso es lo que dice Sendik ayer en la entrevista del Observador. Por eso ¿no? Que sorprende hicimos más el la audio. conferencia después. Claro, porque en realidad después todo lo que nos pasó a todos los periodistas es buscar a Sendik, ¿no? La palabra del que propio habíamos Sendik. escuchado todo hasta que Y él dijo hubo una que conferencia. no iba a dar notas, pero que iba a dar una conferencia en la tarde. Vamos a escuchar lo que dijo en esa conferencia. Nunca me he arrogado lo que no soy. Siempre aclaré y dejé bien claro cuál había sido mi trayectoria académica. Estudié 5 años de medicina en La Habana, revalidé esas materias cuando llegué al país con la idea de continuar, cuando llegué al Uruguay con la idea de continuar los estudios y no terminé la carrera de medicina. Y nunca dije que lo hubiera concluido, ni que fuera médico. Y hice, mientras tanto, una licenciatura en genética que cursé en La Habana, sobre que no traje y no revalidé en nuestro país, pero que forma parte de mis conocimientos. Y ahora, cuando se cuestiona, lo que les quiero decir a todos ustedes es que estamos con la misma tranquilidad y con la misma serenidad que hemos abordado todos los otros cuestionamientos. Cuando haya que presentar la documentación sobre esto, lo haremos. Hemos solicitado la documentación sobre esto para poder presentarla en el momento en que decidamos hacerlo y que sea necesario hacerlo. Eso es lo que decía Raúl Sendik entonces en la conferencia de prensa del día de ayer y con lo que habíamos hablado previamente contigo, Llenar. ¿Cómo impacta esto a nivel Pero político? ustedes notaron que él en la conferencia de prensa no dice que es licenciado. Dice que Dice cursó una curso. Exacto.
Ya cambió las redes sociales, y obviamente ustedes lo saben mucho mejor que yo, están llenas de entrevistas televisivas y radiales en las cuales él afirma, incluso cuando algún periodista le pregunta... Alguna periodista que tiene a su derecha. Hay documentos firmados con sello. Bueno, pero además él dice personalmente tal cosa. Es decir, soy licenciado. Que eso, no me acuerdo qué periodista le pregunta en un programa radial, usted, bueno, el vicepresidente Raúl Sendic, licenciado en, sí. Se lo presentó muchísimas veces. En el cambio de mando. Claro. En el cambio, digo, y perdón, además está en el currículum presentado. Ahora, está fuera de duda que él dio esa versión y que ahora ya no la está dando, porque en la conferencia de prensa no asegura... Dice haberlo cursado, que es lo mismo que dice su equipo de comunicación en el mail que mandó la mañana. No, pero no es lo mismo, ¿verdad? ¿Qué pasa con la carrera? Tampoco cursó la licenciatura, o sea, fue un curso. Pues, claro, acá él confunde palabras porque además la mayoría de la gente no tiene por qué saber estos. Está bien. Entonces, yo quiero preguntarle, Dulcenal, específicamente algo. Él primero dijo que no hizo una carrera, después dijo que sí la hizo, es una carrera que no existe, y la pregunta que quiero hacerle es esto, en boca de un vicepresidente, que es el jefe del Poder Legislativo, el número uno, la cabeza del Poder Legislativo, ¿cómo impacta en el sistema político o en la credibilidad para todos nosotros? Sí, creo para su figura, creo ¿no? que finalmente es la pregunta relevante. Digo, antes que eso te digo, simplemente no es delito. No es delito. El delito es cuando uno ejerce una profesión sin tener el título habilitante. Él no ejerció ninguna profesión. O sea, un médico, un señor que opera a alguien y que no tiene el título de médico va preso. Claro. Él nunca ejerció. Si uno no ejerce la profesión sin tener el título, no es delito. Creo que el usar el título, es un delito menor que se paga en URs. Sí. Entre 20 y 900. Para mí no falta ética. Pero la pregunta me parece fundamental es la que tú me haces, porque si esto pasa en otra persona, y ha pasado, no es la primera vez en la política uruguaya que estas cosas raras de estas han pasado, quizás esto hubiera pasado desapercibido o sin mucha atención pública, pero estamos hablando del vicepresidente de la República y además estamos en el medio del tema ANCAP, del cual él fue presidente. Bueno, él arrancó la conferencia diciendo justamente la cantidad de agravios. Bueno, pero eso lamentablemente ahí se equivoca Sendic, porque yo he repasado las actas del Parlamento y él no fue agraviado por la oposición en el Parlamento. Es más, las acusaciones eran contra ANCAP y no contra el presidente. Nadie dijo en el Parlamento en ningún momento que él tuviera campos, que él tuviera estaciones de servicio. No, eso no es cierto, como dice en la conferencia de prensa. Hay rumores en las redes sociales, pero él no puede hacerse eco de rumores en la... Claro, o de chistes que haga gente. Claro, sí, la gente siempre, cuando hay problemas de este tipo como el de ANCAP, sale a decir el presidente robó. No, sí, bueno, en las redes se puede decir cualquier cosa. Pero en las redes se puede decir cualquier cosa. Pero volvamos a esa respuesta en cuanto a la imagen de Sendic como vicepresidente. Es que si no hubiera estado el tema ANCAP, aún siendo vicepresidente, el tema no es tan grave, aunque repercute negativamente sobre todo el sistema político, ¿verdad? Sobre la credibilidad del sistema político. O sea, que quien llega a la vicepresidencia de la República haga estas cosas infantiles, porque son infantiles. Nadie lo nombró ministro, ni nadie lo nombró presidente de ANCAP, ni vicepresidente de la República porque tuviera una licenciatura. No. Lo nombraron porque era el hijo de Sendic, porque tenía una trayectoria política, porque en las internas... había sido electo diputado en su momento. Aún si existiera la carrera y tuviera el título, ninguno de los cargos que ocupó y ocupa le serviría ser licenciado. O sea, ¿para qué le servía a Raúl Sendic? Al hijo del bebé. Un contador que es ministro de Economía. Claro. Al hijo del bebé, además, que es una figura histórica. Agregarse esta cosa que no es cierta. ¿Qué necesitó Mujica o Pacheco Areco para ser presidente de la República? Ninguno de los dos tenía títulos universitarios. Y la gente los votaba. Claro. Los votaba mucho. En la campaña electoral,
del 2004, el Semanario de Búsqueda realiza una denuncia comprobada de que Tabaré Vázquez había plagiado un trabajo de investigación y lo había presentado como propio en un congreso. Vázquez nunca respondió eso. Y lo votó el 51% de la gente. Y ganó primera vuelta. ¿Verdad? En la primera vuelta. Esto es como ejemplo de cuánto puede impactar. Ahora, los escenarios cambian. Claro. Y ahora están CAP de por medio. Y esto tomó un estado público que no tomó lo de Vázquez u otros casos que ha habido. Con lo cual yo creo que sí, lo afecta a Sendic, lo afecta al Frente Amplio, pero también afecta a todo el sistema político, porque el sistema político uruguayo, para los uruguayos, está bajo sospecha. Se acabó. Esto tenemos que ser conscientes, por algo llegamos a esto, pero además el Frente Amplio ganó su primera elección en función del descreimiento de la gente. La gente votaba al Frente porque estaba descreída de los partidos tradicionales. Si el Frente cae una tras otra en estos problemas de descreimiento, de falta de ética, porque yo lo de Sendic creo que acá hay un problema de ética, mínimo, ¿verdad? Que nadie haría, pero bueno, él lo hizo, pero le sumamos estas cosas y bueno, y la gente dice, ¿cómo vamos a creer en los políticos? Ya no podemos creer ni en el Frente Amplio. Y la gente dice, y es lo que hablabas hoy más temprano también, que él comenzó refiriéndose a determinadas acusaciones en las redes sociales. Martín, ¿qué impacto puede tener todo esto? Vamos a un trabajo científico realizado por una empresa uruguaya, IDATA. Esta empresa se especializa en inteligencia artificial y en este caso construyen, por ejemplo, reputación digital, que rastrea información en tiempo real en redes sociales, procesa el lenguaje natural en el que están escritos los mensajes y así obtiene información relevante de personas u organizaciones. Y ayer hizo un trabajo específico sobre Raúl Sendic en las redes sociales. Y vamos a ver, la cantidad de menciones ayer hasta las 18 horas llegaba a las 13.654. Ayer. Para eso, Martín, era trending topic mundial. Si uno abría Twitter y entre las 10 cosas más buscadas en el mundo estaba la palabra Sendic, ¿no? Exactamente. La cantidad de usuarios que hablaron ayer en Uruguay, 5.615. El sentimiento, y acá entran valoraciones que son importantes, porque acá vienen interpretaciones, sentimiento positivo asociado a la figura de Sendic, 0%. Negativo, 89%. Esto en base al lenguaje que se utilizaba respecto de Sendic. Y neutro, 11%. Si lo discriminamos por género, según la empresa IDATA y su estudio, hombres 70% eran los que estaban escribiendo y mencionando a Sendic en redes sociales, mujeres 27%, organizaciones 3%. Por departamentos ampliamente supera Montevideo 71%, Canelones 6% y después los demás son todos guarismos menores. Los top hashtags o etiquetas, llamémosle, fueron ayer del 1 al 10, se los leo. Sí. El primero, Sendic, y esto pasa ya, va más allá de la frontera de Uruguay, ¿no? Sendic. Después Perdón, después Se Morfó Una, después Uruguay, Licenciado, en el puesto 6 Engañifa, en el 7 Nadie Mintió Más, en el 8 ANCAP, en el 9 Sendic Gate y en el 10º algo de fútbol Mancha Mitoma. No, pero eso tiene que ver con temas de fútbol que nada tiene que ver con lo que estamos hablando ahora. Los dos picos de menciones en redes sociales que ha tenido Raúl Sendic en los últimos años fueron el 26 de octubre de 2015, acá estamos hablando en el proceso electoral, la campaña electoral de 2015, donde tuvo 9.394 menciones. Hay que ver que de esas 9.394, ayer pasó a 13.654. O sea, superan más de 4.000, casi llegando a las 5.000. Sí, casi 50% más, Martín. Sí, es realmente generó una enorme repercusión. El estado de opinión pública de ayer estaba centrado obviamente en este tema. Sí, muy complicado. Pero además el tema de las autoridades también, de otros partidos políticos, de la oposición, algunos llegaron a pedir la renuncia de Sendic como vicepresidente. ¿Esto se puede recuperar de algo así? ¿Da para pedir renuncia? Sí, da para tanto. Yo creo que no da para pedir renuncia, mucho menos para hacer denuncias penales. No da para ninguna... Que se han anunciado en algunos casos, ¿no? Sí, se han anunciado. Que hasta iba a haber, ahí está el Partido Colorado que iba a hacer denuncias penales. No entiendo mucho...
Sí, Bordaberry en la tarde había dicho que iba a esperar y después de la conferencia y los lo que blancos dijo fue, descartaron eso. Sí, dijo, bueno, si realmente hizo la licenciatura y va a pedir el título, lo que tendrá que haber hecho es mostrar el título. Que muestre lo que tiene que mostrar, vamos a esperar, y pidió cautela. Sí, ahora, ojo, porque, digamos, ¿qué va a mostrar? Él va a mostrar algo. ¿Y de quién viene esa documentación? Y él le pregunta a usted, muestre lo que muestre, para la opinión pública, porque usted trabaja con la opinión pública. Exacto. ¿Ya no está de alguna manera manchado? Sí. Así sea un documento oficialísimo. Sí. Bueno, pero es que incluso siendo un documento, creo que está manchado por más documentos que presente. Y una figura que está así de manchada. Y segundo, un documento oficial de una dictadura que lo protegió a él, también es complicado, ¿verdad? O sea, no está pidiendo a Suiza que le mande la certificación de su título de licenciado. Le está pidiendo a los hermanos Castro que le manden, porque tiene un lío político bárbaro acá en Uruguay. ¿Quiere decir que puede mentir? Bueno, las dictaduras hacen lo que quieren. ¿Pueden mandarle un título que no existe? Diseñame un diploma en la carrera. Pero no tengo la menor duda que pueden hacerlo. No sé si lo harán, pero que pueden. Totalmente. Sí. La universidad es del gobierno. Es de los Castro. Que es una llamada de Castro a la universidad para que imprima ¿Pero qué te parece? ¿Qué te parece? Si Castro llama a la universidad y le dice, imprímame un título de licenciado en genética humana. ¿Pero de qué carrera? Le van a decir, Raúl, invéntenla. No, pero ustedes, es otro mundo. Centroamérica y el Caribe es otro mundo, y donde hay una dictadura, ni sé, una dictadura de 56 años. No estoy dando... tratando de hacer política con esto, estoy tratando de ser realista. Yo personalmente no me convencería con un título oficial. No va a creerme. Yo creo que lo más probable lo que él traiga es, o sea, tratando de no ser maliciosos, alguna documentación que diga que cursó algunas materias de esta carrera. Y que sea equiparable a una licenciatura. No, pero que no lo es. Pero bueno, digo, porque no tuvo años suficientes ahí. No, él mismo dijo que fue un año. Por eso, o sea, un año no hay ninguna licenciatura. Bueno, capaz que en Cuba ahora sí. Bueno, capaz que en Cuba ahora sí, pero sin ser malicioso, digo, eso no es una. No va a ser habría que pedir el título a todos los compañeros de generación. De todas formas, ¿qué es el título de todas formas, él en el día de ayer, cuando le contesta, cuando contesta por teléfono que no es licenciado, después se ve que él da un giro antes de llegar a la conferencia de prensa y encuentra una salida que yo voy a pedir los documentos, que es tirar la pelota para adelante, obligar a lo que hizo la calle Pou, decir, bueno, vamos a esperar. Con un detalle no menor, cuando lo crea conveniente y cuando estime que es necesario. Cuando lo decida. Que el tiempo pase, pero la pregunta relevante, vuelvo a hacer la que ustedes me hacen, es, ¿quedó manchado? ¿No? Sí, quedó manchado. Mucha gente quedó manchada porque lo acusaron, lo llevaron a juez. Bueno, pero algunos se han recuperado de eso. Algunos se han recuperado, sí, eso es verdad. El problema es que este no es el único tema de Sendik. ¿Se acabó la carrera de Sendik para 2019? No me animo a decir eso. No. Yo ya maté muchos políticos que siguen vivos. Vamos a escuchar, Doyenal, ¿le parece algunas opiniones de los legisladores de la oposición luego de esta noticia? Sí, el señor vicepresidente es renunciar a su cargo porque entiendo francamente que no es digno de ocuparlo. Creo que tiene que irse. Y creo que esto es por razones morales, independientemente de la calificación jurídico-penal que su conducta pueda merecer. Porque acá hay evidentemente un hecho con apariencia delictiva, que es la usurpación de funciones, el arrogarse títulos universitarios que no se tienen. Me da mucha pena y mucha vergüenza. ¿Usted qué haría en ese lugar? Por ahora no tengo ninguna chance de ser vicepresidente, pero ante una situación así, capaz que renunciaríamos, ¿no? Me da vergüenza ajena y me apena. Le ha mentido al Parlamento y a la ciudadanía. Eso es lo que aparece en primera instancia. Siento una suerte de vergüenza por todo este proceso. Bien, escuchábamos entonces a legisladores de la oposición, no hablaron desde el oficialismo, pero esta no es la primera vez que pasa en el mundo, lo decíamos también. Hay otros casos donde muchos sí tuvieron que renunciar. Muy sonados a nivel mundial, sí. Por ejemplo, acá cerca en Argentina, Juan Carlos Bloomberg, empresario textil y político que saltó a la fama tras el secuestro y posterior asesinato de su hijo en Argentina en 2004, se presentó muchas veces como ingeniero textil
incluso en sedes judiciales, y se mandó a hacer tarjetas personales que decían el ingeniero Juan Carlos Bloomberg. Después se descubrió que no existía su título. De hecho, ni siquiera existía la universidad en la que él había dicho que se había recibido en un pueblo alemán. Este era el hombre, muy conocido en su momento, Sí, ¿no? claro. Hasta llegó a sonar candidato a presidente. Sí. En Argentina también otro personaje que justo con el título de licenciado tuvo problemas fue el ex jefe de gobierno Jorge Tellerman, que se hizo, al parecer, pasar, es este hombre, también muy conocido, se hizo pasar por licenciado en Ciencias de la Comunicación cuando no lo era. Finalmente fue multado con una multa irrisoria en Argentina de 750 pesos, la mínima contemplada en el Código Penal, y él lo justificó como un error burocrático cuando él ingresó a trabajar a nivel estatal. Pero esto no es solo cuestión del Río de la Plata, porque en Alemania también, Karl Theodor zu Guttenberg, ministro de Defensa de Alemania, dimite en el año 2011 por plagiar su tesis doctoral. Era doctorado, ya era licenciado o abogado, lo que fuera, ¿no? Él plagió la tesis y con eso le alcanzó para renunciar a su cargo, ¿no? Cosa que acá no pasa tanto. Esto puede ser un plagio por de la título región. también. Si Claro. uno quiere, Un hombre que era joven, de gran 39 proyección años. política, cayó tras el escándalo del plagio revelado por un diario alemán. Sí, ya hablaban del futuro canciller, ¿no? Sí, Un hombre tenía- joven, claro, bueno, se tuvo Picaba que alto, alejar. pero no. Y en Alemania también una mujer que también era pesada, porque era ministra de Educación. Esta señora, Annette Schaban, no sé cómo se pronuncia, hace unos pocos años, en 2013, fue el segundo miembro del gobierno en renunciar a su cargo, sumida en un escándalo de plagio, después de que la Universidad de Düsseldorf anulara su título académico de doctora. En Irán, Ali Kordán, ministro del Interior, fue despedido por el Parlamento el 4 de noviembre del año 2008 por cargos de deshonestidad y mentiras. Había sido nombrado ministro hacía 90 días, pero luego se reveló que su doctorado en Oxford había sido falsificado. Es más, el título tenía falta de ortografía. Ah, qué bien. señor. bueno, era en medicina. Ahí está, ahí se ve. marcado. De Oxford solo los y todo. pantalones. Hoy están en gráficos. Sí. Bueno, nos vamos a España, la madre patria, que mete un par de casos lindos. Este es Tomás Burgos Gallego, secretario de Estado de la Seguridad Social, lo que sería más o menos una especie de ministro de Trabajo, BPS, una cosa por el estilo. Su biografía decía Medicina y Cirugía, Universidad de Valladolid, pero nunca había concluido ninguna carrera allí. Eso es increíble, porque bueno, si realmente como médico, digo, es peor, ¿no? Porque uno pone Sí, no, claro. su vida en juego y... Son muy comunes los casos de los psicólogos, que También. hacen cursos de psicología y atienden pacientes. Ya tienen pacientes, Bueno, claro. eso es delito penal. Sí, eso te puede destruir. Sí, Claro. no, además podés ir preso. Luis Roldán, director general de la Guardia Civil en España, se hizo pasar por economista y por ingeniero industrial. No le alcanzaba uno, sino dos títulos en este bocho, caso. tipo. En lo que fue la primera de varias irregularidades que mancharon la carrera que acabaría, además, en prisión este Sí, hombre 15 durante años, 15 años. Esto por otros delitos de fraude a las arcas Sí. públicas. Era un gran chanta. Un señor, encantador. Bueno, el penúltimo, chileno, Jaime de la Fuente, fue jefe de la Oficina de Emergencias y Protección Civil de Viña del Mar, del municipio de Viña del Mar, lo que sería intendencia acá. En enero de 2016 saltó y estuvo 21 años ejerciendo cargo con título falso. Y muy parecido a lo de Sendik en Bolivia, porque además fue el vicepresidente que tenía colgada en la web su biografía, en la que decía ser licenciado en matemáticas. Incluso eso figuraba en una libreta militar y sin embargo no había terminado los estudios. Después lo de licenciado se cambió por estudio matemáticas. Exacto. En, Es otra cosa. Parecido, muy parecido a lo de Sendik. En la línea de lo que decía Ollenar, parecido. un televidente muy atento me está enviando un material de Cubanet, una agencia de noticias sobre Cuba, que no está en Cuba, eso hay que aclararlo. Es un informe de Cubanet sobre cómo se compran títulos en Cuba. Y en el sentido de lo que decía Juan Carlos, decía, no pierda su tiempo estudiando. $75 un título de enseñanza media y por $150 le aseguran título de licenciado o ingeniero y hasta su nombre queda asentado en los registros oficiales del Ministerio de Educación Superior, esto en Cuba. Está bravo, Un ¿no? informe Está. de Cubanet que justo Bravo. refiere a esto. Pero creo que lo que tú preguntabas, la mancha no se la saca. Sumado al ANCAP, Está bravo. que yo no, obviamente no hablo de ilícitos personales de Sendik, la oposición tampoco lo hizo, pero sumado a lo de ANCAP, que es un escándalo nacional, fíjense que ANCAP fue creado en 1931, gobernado por blancos, colorados, militares, técnicos y nunca se fundió.
en el mejor momento económico del Uruguay y con el precio del petróleo más bajo en el Uruguay, en el mundo, perdón, se funde ANCAP. Lo de ANCAP es grave, repercutió también en la gente y creo que le crea, yo diría, a cerrar un gran problema a Sendik para ser el potencial candidato a la presidencia por el Frente Amplio en las próximas elecciones, que mucha gente lo miraba, porque este es el otro caso, como un muy posible candidato del Frente para las elecciones próximas. Claro. Quizás termine siéndolo y quizás termine ganando, ojo. Pero digo, le va a crear serios problemas. Bien, Juan Carlos de Llenaro, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Cambiamos de tema así abruptamente, la mañana es así, hay muchas noticias. Hoy nació